This is CUNY TV, the City University of New York. Stephanie, por favor, de la escuela. Tómate para que te veas en la escuela. Damas y caballeros, gracias, thank you, gracias. Hola, ¿cómo están todos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bienvenidos a Nueva York, un programa dedicado a la cultura hispanoparlante en la Gran Manzana, celebrando su riqueza, diversidad y contribuciones a la vida de esta ciudad. Comenzamos nuestro programa en la Sociedad de las Américas, en el este de Manhattan, donde Carmen Bollosa se encuentra con el escritor peruano Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010. A continuación, vamos a Hunter College para asistir a la presentación de la edición inglesa del bestseller biográfico Jefazo, de la mano de su autor, el periodista argentino Martín Sivak, y su protagonista, el presidente boliviano Evo Morales. Y finalizamos en Jackson Heights, Queens, donde charlamos con Francisco Bello, productor del documental nominado al Oscar Salim Baba y fundador de la productora Ropa Vieja Films. Y ahora vamos con Carmen Bollosa y Mario Vargas Llosa. Bienvenidos a Nueva York. Soy Carmen Bollosa. Hoy tenemos un invitado que no puedo llamar solamente excepcional. Cuando éramos una parvada de jóvenes poetas en la Ciudad de México, esto lo ha reseñado muy bien Roberto Bolaño en Los Detectives Salvajes, y todos queríamos ser poetas, todos queríamos ser escritor y nos peleábamos a muerte porque la mitad seguíamos a Octavio Paz y la otra mitad seguía a Efraín Huerta. Las batallas eran campales, los campos estaban completamente divididos. Había muy pocos que eran un punto de coincidencia. Borges y nuestro invitado de hoy, Mario Vargas Llosa. Mario, muchísimas gracias por acompañarnos, te agradezco infinito. Encantado, Carmen, mucho gusto. Mario, cuando yo era joven, como comentaba ya al empezar los años 70, que leíamos Los Jefes, la monumental conversación de la catedral, y era nuestra conversación común. Todos hablábamos de Mario Vargas Llosa y de Borges. Y sin duda a mi generación y a las subsiguientes las formó tu generación. Pero ¿qué fue lo que coincidió o qué fue lo que forjó la posibilidad de esta generación extraordinaria? ¿Qué fue lo que hizo posible que un niño nacido en Arequipa, crecido en Piura, que pasó parte de su infancia en Lima, se volviera un escritor del nivel que eres tú? Yo creo que un factor fue la gran apertura que hubo en América Latina para lo que era la literatura más moderna, donde se reformaban más los viejos métodos de contar historias. Creo que esa apertura enriqueció muchísimo la experiencia de los escritores latinoamericanos, y hubo además un contexto en la propia América Latina que facilitó, auspició el desarrollo de una narrativa, diríamos, de horizontes más amplios que la anterior. Fueron unos años muy bonitos que yo recuerdo con mucha nostalgia y en los que creo que las fronteras culturales, por lo menos en América Latina, comenzaron a eclipsarse, ¿no? Para ti, ¿qué placer es más grande? ¿El placer de la lectura o el placer de la escritura? Si es que hay placer para ti en la escritura. Yo creo que son cosas inseparables, que una cosa no va sin la otra. Yo creo que soy escritor por el inmenso placer que me produjo la lectura desde que aprendí a escribir. Yo pasé mis primeros años en Bolivia, en Cochabamba, donde se había trasladado mi familia, y mis recuerdos de Cochabamba son sobre todo los personajes de las historias que leí. Son mucho más vivos en mi memoria esos personajes que las personas de carne y hueso, mis compañeros de colegio, por ejemplo. Yo quería preguntarte sobre tus ciudades y iba precisamente a empezar por
Cochabamba, a quien tú acabas de hacer mención como un espacio de lectura, pero ¿qué recuerdos tienes tú, además de esto, de la ciudad que fue para ti? Pues mira, yo en Cochabamba fui feliz. Yo viví eso que llaman el paraíso de la infancia, que vivía con mis abuelos, con mi madre, con mis tíos y tías, en una casa que era como una casa bíblica por la cantidad de gente que vivía allí. Y era una casa de 3 patios, donde yo recuerdo que llevaba a veces a todos mis compañeros de clase del Colegio La Salle, donde yo comencé mi primaria, a reproducir las películas de aventuras que veíamos. Y además, no lamentando no tener un papá, porque tenía muchos papás, porque mi abuelo, mis tíos, pues eran mis papás, y era muy mimado precisamente por ser el niño sin papá. Y todo eso comenzó a cambiar cuando regresamos al Perú, que no regresamos a Lima, sino a una Piura, ciudad del norte, a Piura. ¿Y Sí. cómo es tu recuerdo de Piura? ¿La Piura de la Casa Pues Verde o es otra Piura? Mira, ¿De eso, qué? no, es una Piura que claro era tan distinto a Cochabamba, además yo estaba feliz de descubrir mi país, pero fue un gran choque entrar al colegio y ser objeto de la burla de mis compañeros, porque yo hablaba como un serranito, hablaba como un boliviano, y entonces se burlaban de mi manera de hablar. Pero después tuve esa otra experiencia, que fue una experiencia realmente fronteriza en mi vida, ¿no? Descubrí que mi padre no estaba muerto, que mi padre estaba vivo, y además lo descubrí el día que mis padres se reconciliaron. Bueno, ya se habían reconciliado, pero yo no sabía nada de eso. Y bueno, pues ya no solamente conocí a mi padre, sino que al mismo día que lo conocí nos fuimos a vivir a Lima. Y Lima cambió todo eso, ¿no? Yo descubrí la soledad. Bueno, mi padre era una persona muy difícil, era una persona autoritaria. Yo descubrí la violencia, la autoridad. Pero creo que todo eso contribuyó mucho a mi vocación literaria, porque mi gran refugio fueron los libros. Bueno, después tu siguiente ciudad sería Madrid. Madrid a la que llegaste a fines de los 50, que es la Madrid de Franco. Todavía Madrid era una ciudad muy provinciana, muy aislada. Yo me sorprendí mucho porque descubrí que yo fui a hacer el doctorado a la Universidad de Madrid y descubrí que en el Departamento de Literatura en Lima estábamos más informados de lo que ocurría en Estados Unidos y en Francia que en Madrid. La censura era algo terrible, era una censura durísima, prácticamente no pasaba nada. Mi sueño era llegar a París. Mi sueño era llegar a París. Sueño y entonces, que hiciste de inmediato, ¿no? Bueno, de inmediato no. Primero, Barcelona. claro, tuve que terminar la universidad y de allí me fui a París. De ahí a París. Me fui a París con la promesa de una beca que no obtuve y entonces me tuve que poner a trabajar. Afortunadamente conseguí trabajos que me dejaban tiempo para escribir. Bueno, los busqué así, ¿no? ¿Ahí trabajaste en radio? Trabajé primero trabajé en la escuela Berlis como profesor de español, después trabajé en la agencia France Press como periodista y finalmente en la radio televisión francesa. De ahí vino Londres. De ahí fue Londres, después viví 7 años en París, me fui a Londres, que es una ciudad que fue un amor a primera vista. Y la verdad que yo he sido muy feliz en Londres. Yo viví muchos años en Londres, salía, volvía, pero es una ciudad pues donde, bueno, he escrito buena parte de mi obra, he aprendido muchas cosas de Inglaterra. Hay muchas cosas que se pueden criticar, desde luego, pero hay cosas que yo respeto enormemente. Y sobre todo el cuidado de las formas. Que es muy el importante. que a pesar de ser una ciudad tan gigantesca en Londres, la gente todavía es educada, respetuosa. De ahí Barcelona. De Barcelona tú has dicho que los 15 años que vivieron ahí fueron 5 años vivimos ahí. 5 años. Solo fueron 5, sí. los más felices de mi vida. Nuevas amistades. Bueno, fueron unos años justamente, ¿no? Barcelona se convirtió, un poco lo había sido antes París, pero pasó a ser como la capital de la literatura latinoamericana. Con Carlos Barral. Ahí vivía, bueno, García Márquez, José Donoso, Jorge Edwards vivió allí también, y muchos jóvenes latinoamericanos, ¿sabes? Muchos jóvenes, hombres, mujeres, a veces que empezaban a escribir y que iban a Barcelona como nosotros habíamos ido antes a París, porque era la ciudad donde había que estar si tú querías ser un escritor, ¿no? ¿Qué es para ti Nueva York? Nueva York es Babilonia, ¿no? Babilonia es
la ciudad donde prácticamente lo que ocurre repercute por todo el mundo. Y Babilonia en el sentido de que es la ciudad de todos, ¿no? Es la ciudad de todo el que llega, se instala y la hace suya, ¿ah? Bueno, Mario, te agradezco muchísimo la entrevista. Creo que nos hemos comido el tiempo y tú tienes tanto que platicar. Te agradezco mucho. Pues muchas gracias, Carmen. Encantado de conversar contigo. Escribía para un diario boliviano en La Paz. Entonces Evo Morales fue a Buenos Aires, la primera vez que él iba a Buenos Aires para una conferencia y me mandaron a entrevistarlo y lo entrevisté durante varias horas y a partir de ahí nació una relación de confianza que fue variando a lo largo de los siguientes 15 años y yo siempre seguí muchísimo la política boliviana. Mis primeros libros, mis 2 libros son sobre la política boliviana y por esos libros yo viajaba mucho a Bolivia y siempre mantuve la relación con él, escribía sobre él, escribía sobre los cocaleros, escribía sobre muchos de los temas. Y así que en algún sentido fui acompañando su recorrido hasta llegar a la presidencia. El libro buscó incorporar toda esa experiencia previa, pero lo que le propuse es pasar 2 años con él viendo cómo gobernaba. Y él, por la confianza que tenemos, él me dio esa oportunidad de acompañarlo y por eso esos 2 años pasé mucho tiempo con él. El libro se publicó en español con el título de Jefazo, ¿no? Entonces esta es la traducción de ese libro, con algunas ediciones de pulido y con un nuevo afterword, con un nuevo epílogo. Le incorporé porque Jefazo terminaba, como decirte, en febrero del 2008 y este libro, los últimos 2 años, que fueron 2 años muy importantes, hubo riesgo de guerra civil, riesgo de golpe de Estado, ruptura de las relaciones con los Estados Unidos, pasaron muchas cosas estos 2 años. Entonces en la edición en inglés quise incorporar estos 2 años, incluida la reelección. Evo Morales fue reelecto en diciembre y este libro termina con su discurso inaugural como presidente reelecto del país. Su Excelencia el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, don Evo Morales Ayma, sea usted bienvenido a Hunter College. Es un honor y un privilegio recibirlo. Desde chico jamás pensé ser ni diputado, menos presidente. Y me acuerdo perfectamente el año 1971, ha habido una enorme sequía, no había alimento. Por tanto, mi padre me sacó de la escuela. El año 1971, tenía mis 13 años, y marchar desde Orinoca, mi tierra de origen, hacia el Valle Cochabambino. Detrás de 50 llamas. Marchar detrás de la llama a buscar maíz. De Orinoca hasta la ciudad de Oruro, 1 semana. De la ciudad de Oruro hacia el Valle, 1 semana y media. Llegamos allá, canjear la carne de llama con maíz o la sal con maíz y otra retornar cargado de maíz hacia Orinoca. Claro, chico de 13 años, cansado marchando, y en los buses que transitaban diariamente de Oruro a Cochabamba, la ciudad de Oruro, la ciudad de Cochabamba, pues hay pasajeros que viajaban botando cáscara de naranja, cáscara de plátano. Yo aprovechaba, recogía esas cáscaras, iba comiendo cáscara de naranja, cáscara de plátano, era sabroso para mí cáscara de naranja. Y esas veces, cuando cruzaba ese camino interdepartamental de Oruro a Cochabamba, mi gran deseo era un día, como yo viajar en esos buses, pues botando la cáscara de naranja o de plátano. Y una temporada, ya estando en la zona del trópico de Cochabamba, Chapare, ya no solo pasaba a pie esos lugares, caminaba a pie, pero ya no detrás de 50 llamas, sino delante de 500 hasta 1000 compañeros marchando de Chapare, de Cochabamba hacia la ciudad por nuestras reivindicaciones, recordando esos lugares cuando antes marchaba. Pero va pasando el tiempo, después como diputado, ahora como presidente, casi 2 días, 3 días,
Ya no voy caminando a pie, sino paso por esos lugares en avión o en los helicópteros. ¿Cómo va cambiando la situación? ¿Quién esas veces pensaría? ¿Quién soñaría? Nadie. De que Evo Morales iba a ser presidente. La compañera decía, ¿qué hizo hasta ahora este gobierno? Primero lo que hicimos, cómo recuperar estos recursos naturales mediante un decreto. ¿Cómo estaban distribuidos los ingresos? El 82% para la transnacional petrolera y el 18% para el Estado, especialmente los megacampos de gas y de petróleo, del gas especialmente. Claro, entendemos que cualquier empresa tiene derecho a invertir y cuando invierte tiene derecho a recuperar su inversión y también tener derecho a las utilidades. Y algunos expertos me demostraron con 18% recuperan su inversión y tienen derecho a las utilidades. Si cambiamos mediante decreto, ahora el Estado se beneficia con 82% y las transnacionales con 18%. Bolivia, según los datos, desde el año 1940 nunca tenía superávit fiscal. Sin embargo, después de que nacionalizamos el 1 de mayo del 2006 los hidrocarburos, entre agosto, septiembre revisamos los datos económicos y ya no era importante prestarse plata para pagar aguinaldos ni sueldos, más bien sobró plata y con eso empezamos a crear bonos y rentas para el sector más sensible de la humanidad, que es la niñez y la vejez. Sorprendido, lo mismo me había sorprendido, no estaba seguro que iba a ser el resultado. Estas políticas económicas o macroeconómicas consolidadas, yo decía que son dos temas centrales para mí: austeridad y honestidad. En tema de honestidad, claro, yo doy mi cabeza por el vicepresidente, por ministros, ministras, viceministros, viceministras. No siempre se puede erradicar la corrupción. Es difícil, hay una mentalidad, ¿no? ¿Qué dicen esa mentalidad? Ahora me toca a mí, ahora nos toca a nosotros, hay que aprovecharlos. Esa es la herencia del Estado colonial y cambiar eso es difícil. Hasta hemos cambiado la constitución política del Estado. Se puede cambiar normas, leyes, procedimientos. Lo que no se puede fácilmente cambiar, la mentalidad, es una dura batalla. Batalla con nuestros funcionarios. Ahora digo que en vez de que se llamen funcionarios públicos, debe llamar servidores públicos. Se trata de servir al pueblo y no servirse del pueblo. Hablar en este momento de Evo Morales y los pueblos indígenas es hablar de los derechos de la madre tierra. Tenemos la obligación de cómo entender y aprender a vivir en armonía con la madre tierra. La tierra, el planeta, puede existir sin el ser humano, pero el ser humano no puede vivir sin la madre tierra. ¿Cuál es más importante para mí? Para mí ahora es más importante defender los derechos de la madre tierra. Si defendemos los derechos de la madre tierra, defendemos a la vida y defendemos o salvemos a la humanidad. Algunas profundas diferencias con los modelos económicos, con el sistema capitalista. Por ejemplo, el sistema capitalista, que los servicios básicos es un negocio privado. Yo digo, ¿cómo el agua puede ser un negocio privado? ¿Cómo la energía puede ser un negocio privado? ¿Cómo el tema de comunicación puede ser un negocio privado? Nosotros hemos planteado que los servicios básicos deben ser un derecho humano. Si los servicios básicos es un derecho humano, no puede ser negocio privado, sino debe ser de servicio público. Es obligación del Estado atender esta demanda al pueblo boliviano. Hablar ahora, mediante este libro, dice Evo Morales, o hablar de los pueblos indígenas, de las fuerzas sociales, y es hablar de estos derechos, que es tan importante para la vida, que es tan importante para la humanidad especialmente, y por qué no organizarnos, movilizarnos, entendernos, que los presidentes, momentáneamente que estoy de presidente, cómo seguir conociendo, aprendiendo de las fuerzas sociales, del campo de la ciudad, y esas reivindicaciones convertirlas en políticas, y cuando se convierten en políticas, cómo implementarlas con programas o proyectos para el bien de la humanidad. Yo estaba convencido que un negro con un indio iban a hacer una yunta para trabajar juntos por todo el mundo. Pero no puedo creer ahora
que un discriminado discrimine a otro discriminado. Estoy muy sorprendido de eso. No puedo creer que aquí se aprueben algunas normas para expulsar a los migrantes, cuando con la fuerza del trabajo, con el sacrificio, también vienen a aportar al crecimiento, al desarrollo de estos países. Nuevamente, muchas gracias por este espacio, muy contento, sorprendido. Estaremos siempre para compartir vivencias, experiencias en bien de toda la humanidad. Muchísimas gracias. Yo me llamo Francisco Bello, soy de Nueva York. Aquí estamos en mi casa en Jackson Heights. Soy de familia cubana, española, uruguaya, una mezcla. Yo entré en este camino por casualidad, yo creo como mucha gente. Yo antes dibujaba y hice la transición a trabajando en cine muy fácilmente porque el idioma visual de los cómics y del cine es más o menos igual. Y me parecía una decisión práctica cuando yo estaba en la universidad, que tenía más oportunidades de conseguir trabajo si me dedicaba a lo audiovisual más que al cómics, aunque tengo una fantasía de cuando me retire regresaré a dibujar un poco más y a ser ilustrador. Salim Baba se trata de la historia de un hombre que se llama Salim Muhammad, que vive en Calcuta, en la India. কোনো জায়গা তো গান পছন্দ করে আর কোনো জায়গা ভালো ট্রেনার থাকলে ভালো চলে যে পাড়া যেরকম হলো সেরকম জিনিসটা চালায় Él se gana la vida con un proyector que heredó de su padre. Lo que él hizo fue un cine móvil y lo lleva por las calles de Calcuta presentando películas. Lo interesante encima de todo es lo que hace Salim es que él nunca presenta películas enteras. Él lo que hace es va a los teatros, compra los trailers y las películas que ya están presentadas, que ya pasaron su tiempo, y los compra por el kilo, o sea, películas botadas. Y en su casa él crea sus montajes de lo que él considera son los mejores momentos de las películas. Una pelea, o una escena de romance, un baile. Y el razonamiento que tiene él es que puedes ver lo mejor de la película en poco tiempo. Lo de Salim Baba es como una historia de Cenicienta. La rodamos en más o menos 4 días. No teníamos ningún plan. Empezaron los festivales, los estrenamos en Tribeca. Llegó a IDFA en Ámsterdam. Y en fin, milagrosamente a Sundance y también a una nominación al Oscar, al premio Oscar en la categoría de documental cortometraje. Terminamos en más de 75 festivales de cine. HBO Documentary Films lo adquirió, lo presentó en Cinemax Real Life. Fue tremendo y realmente sí nos abrió muchas puertas con Ropa Vieja, con siguientes proyectos. Vivo desesperado, esperando tu amor. El espíritu de la salsa, The Spirit of Salsa, fue el siguiente proyecto de Ropa Vieja Films después de Salim Baba. Es un documental de HBO Documentary Films. Se trata de neoyorquinos como tú y yo, gente normal que tienen sus vidas diarias trabajando con sus familias, pero se escapan y encuentran algo bailando salsa. Tenemos una clase en particular con un grupo muy diverso y bajo la dirección de Tomás Guerrero intentan hacer una presentación, una coreografía por la primera vez. You all feel good, right? Yeah? I have concerns. Y en eso, en esa tensión entre alguien que es un coreógrafo, que demanda perfección, y además trabaja con gente normal que no están acostumbrados, no tienen los cuerpos y el entrenamiento a llegar a eso. Cómo él los empuja a llegar a eso es muy impresionante. Ahora sí, caballero, que se juntaron los mejores. Realmente la mezcla musical es un elemento central de esta película. Cuando nosotros estrenamos la película en el Festival de Cine de Tribeca,
en el drive-in que se hace al aire libre. Teníamos más o menos como 500 personas. Y lo rico del caso es que esta es de la única película que yo creo que voy a decir esto en mi carrera, es que estábamos contentos que la gente se levantaron a bailar durante la película. Word and Done, coproducción de Racing Horse Productions y Naked Edge Films, es una presentación de HBO Documentary Films. Y Word and Done se trata del Tribunal de Guerra en Sierra Leona, principalmente el caso del acusado de posición más alta de los rebeldes, el RUF, que se llama Issa Hassan Ceesay. Tenemos dos mundos, el mundo afuera de Sierra Leona que sigue luchando con pobreza, con falta de muchos recursos básicos, y este edificio del tribunal que parece que es una nave espacial que cayó de pronto en África, lleno de extranjeros con recursos tecnológicos, financieros impresionantes. Es como un castillo con sus paredes separado del resto del mundo del país que realmente está intentando ayudar. Presentamos la historia balanceada lo mayormente que pudimos entre la prosecución, la defensa de Issa Ceesay y además perspectivas de ciudadanos en las calles de Sierra Leona. Es una película que presenta unos temas muy complejos. El acceso que teníamos dentro de la corte fue única. Se hace un análisis o una presentación de los desafíos actuales, no solo en Sierra Leona, en un país que pasó una guerra civil terrible y tiene sus desafíos diarios en un país post-conflicto, pero además en el sistema de derechos y de ley internacional en cuanto a prosecución de crímenes de guerra. Y si solo vamos persiguiendo los líderes de países con poco desarrollo y no perseguimos los líderes del primer mundo, los líderes de Europa, de Norteamérica, ¿es ese mismo sistema de tribunal internacional legítimo? Word and Done no pone respuestas a estas preguntas, pero sino planta la semilla de estas preguntas a la gente que no lo han pensado normalmente. Lo que yo encuentro en una película en general, un proyecto en cual involucrarme es la posibilidad de poder aprender algo nuevo, meterme en un mundo que nunca hubiera conocido de otra forma. B será ese elemento de buscando personajes interesantes que tienen una historia que se debe contar, que en otros medios de comunicación no necesariamente llegan a contar su historia. Afortunadamente, yo he podido elegir los proyectos en cuales yo he podido trabajar en los últimos años y ojalá pudiera seguir haciéndolo. www.cuni.tv/Nueva York